Bienvenidos a otro video del canal. En este video vamos a continuar con un video de electrónica básica y vamos a comenzar con un componente muy importante en electrónica que es el transistor. Vamos a limitarnos al transistor de bipolar de juntura, que es el más simple, porque hay de otros tipos de transistores según el uso que necesiten ser utilizados. Vamos a abrir el Tinkercad, vamos a abrir un proyecto nuevo. Si bien tengo unos cuantos de transistores bastante básicos como estos, lo que es siempre como que se está empezando de nuevo, al menos a mí me pasa, que encuentro cosas nuevas para intentar explicar esto que siempre se está aprendiendo, ¿no? Y esto encima es muy básico, pero es muy importante. El transistor, componente semiconductor que fue creado en las décadas entre 1940 y 1950, por ahí surgió. Los físicos que lo crearon, los científicos, fueron ganadores de premios Nobel por estos descubrimientos. Y lo que descubrieron que los semiconductores son sustancias, elementos que tienen, ¿se acuerdan cuando hablamos de estructura atómica? El último nivel de energía de la capa de orbitales de electrones, que son las cargas negativas, que en su estado puro tienen 4 electrones. Entonces se combinan con los otros átomos, haciendo lo que se llama ley del octeto, una superestructura muy fuerte, muy aislante. O sea, los semiconductores, a pesar de su nombre, semiconductores, en estado puro son muy aislantes. Bueno, ahí encontramos, por ejemplo, una controversia, ¿no? El nombre con si el elemento es el estado puro de la sustancia, en estado puro un semiconductor es muy aislante. Bueno, el transistor, que en su estructura teórica es como dos diodos, que si están unidos por sus ánodos, serían como un transistor NPN. ¿Por qué? Porque el ánodo es el terminal positivo, están los dos unidos, sería como este, pero este es un transistor NPN, colector es negativo, la base es positiva y el emisor es negativo. ¿Y qué es esto de que sea negativo o positivo? Bueno, ya su nombre lo indica. ¿Se acuerdan que determinadas eh, sustancias podían estar cargadas con electricidad negativa o positiva? En el caso de la estática. Bueno, esto no es por estática, sino que es por una acción química de agregarle otro elemento, otra sustancia que tiene 5 electrones, por ejemplo, en el último nivel de su capa de orbitales. Entonces, cuando se combine con el semiconductor este, que en general es silicio-germanio, más ampliamente difundido es el silicio, va a sobrar un electrón, porque se van a combinar los otros 4 con los de alrededor y va a sobrar un electrón. Entonces va a ser negativo. Y el positivo se le va a agregar otra sustancia, esto se llama dopado del semiconductor, que va a tener 3 electrones, entonces va a faltar un electrón, entonces va a ser más positivo. Como se dan cuenta, entre tantos electrones es muy poquita la sobra o falta de, de electrones. Si sobran es más negativo, si falta es más positivo. En la teoría, esto que mostré sería un transistor N, porque acá todo está acá, es el lado negativo, los dos ánodos unidos, el positivo la base, y el otro sería el emisor. ¿Y por qué digo en la teoría? Porque esto no funciona. Si vos esto lo querés reemplazar en un transistor, cualquier transistor, nunca va a funcionar, porque acá hay un conductor que se une con un alambrecito que se une con el semiconductor interno, y eso no funciona así. Esto tienen que estar unidos los dos semiconductores, uno de cada lado de lo que es el semiconductor de la base, en este caso positiva.
este es un NPN. Si fuese el colector positivo, la base negativa y el emisor positivo, sería un PNP. Entonces, dejando de lado, sigue existiendo lo mismo, entre la base y el emisor hay una juntura de 0,7 volt en el caso del transistor de silicio, menos en el de germanio, pero no son muy utilizados. Y borramos los dos diodos, porque solamente lo tuvimos como ejemplo teórico para entender que de un lado, en el caso del NPN, hay un cátodo acá, acá hay un ánodo unido con otro ánodo y acá un cátodo, un solo ánodo en realidad. Tiene tres materiales. Adentro tiene toda una configuración de forma, geometría y topología de cómo están unidos para que funcione, ¿no? No es agarrar un cacho de cada semilla y lo metieron, no. Ya el hecho de doparlos es un proceso químico, eléctrico bastante complejo. Y ahora nosotros lo que teníamos, ¿se acuerdan que lo vamos a poner de costado para que sea más fácil? ¿Se acuerdan que si teníamos un diodo y lo polarizábamos directamente, conducía? Bueno, en la forma que lo vamos a conectar, que se llama emisor común, común porque es común a la entrada y común a la salida. En esta forma de conexión, lo que vamos a hacer es la entrada va a estar polarizada directamente y la salida inversamente. Pero la base va a compartir las dos tensiones por forma de cómo se polariza. Igualmente en este video vamos a ver solamente el uso del transistor como un interruptor. Básicamente lo que puede hacer el transistor es amplificar corriente. No es que amplifique él la corriente, sino una corriente que está conectada entre su colector y emisor en esta configuración, porque podemos tener emisor común, base común o colector común, cada uno con sus características eléctricas distintas. Básicamente lo que hace es controlar una corriente mayor, un voltaje y una corriente mayor, por lo tanto una potencia mayor, entre el colector y el emisor a través de una pequeña corriente que va a circular entre la base y el emisor. La base y el emisor están polarizados en directa, va a circular una pequeña corriente y eso va a hacer que del colector al emisor se forme una avalancha así como en el diodo, pero entre que va a saltar la base atraído por la polarización directa de la base. Entonces, como les dije, el emisor va a ser común y lo que vamos a hacer con este transistor es manejar con una pequeña corriente, vamos a manejar otra corriente que vamos a intentar que sea mayor y lo vamos a usar como interruptor. Entonces ustedes me van a decir, pero usó un interruptor para eso. Claro, sí, bueno, si yo, el dedo mío, al manejar el interruptor, en este caso es un dedo virtual, es el puntero, lo va a reemplazar una pequeña corriente que viene de otra etapa, de un sensor, de algo, de una placa que puede manejar muy poquita corriente, como un Arduino, por ejemplo, y este transistor puede manejar más corriente que esa placa. Por ejemplo, este transistor puede manejar medio ampere, 500 miliamperes. Por ejemplo, un Arduino, que es una plaquita, un PLC, es básicamente una placa controladora programable, puede manejar 20 miliamperes. Son más de 20 veces. 25 veces la corriente que puede manejar, por ejemplo, el Arduino, lo va a manejar este transistor. Ojo, lo vamos a estar haciendo funcionar al límite. Va a levantar temperatura, la corriente levanta temperatura, va a haber que poner un disipadorcito, o si no, lo hacemos trabajar dentro de sus límites un poco más descansado. Si no, va a durar menos. Pero es para mostrar un caso extremo, 25 veces la corriente que puede mandar una placa Arduino, por ejemplo. Y vamos
Oh, les digo la verdad, iba a usar una Arduino, pero miren lo que ocupa de la pantalla. ¿Para qué? Para usar solamente una salida. Es como medio... no tiene sentido. Yo lo que voy a hacer es inyectar una corriente de 20 mA. Y vamos a ver de manejar entre el colector y emisor a través de una corriente que entre por la base y salga por el emisor, una corriente mucho mayor. Para eso vamos a usar dos fuentes. En realidad pues se puede usar una sola. Bueno, el caso de Arduino tiene su fuente y la otra, acá ahí sí se usarían dos. Por ejemplo, vamos entonces a poner dos fuentecitas. Yo no entiendo por qué hay que poner todos para elegir una fuente. ¿Por qué no puede estar ya directamente fuente? Entonces, tenemos dos fuentes. Acá vamos a achicar un poco porque de nuevo pasa esto que se vuelve enorme todo. Una fuente que vamos a simular que es el Arduino, que manda 5 volts por una corriente de 0.02 amperes. Es esta fuente, la fuente de Arduino. Esto simula ser un Arduino. Y vamos a polarizar la base emisor en forma directa. Directa con una pequeña resistencia. Tenemos que limitar. ¿Por qué? Recuerden que el diodo tenía... nosotros nos interesa... tiene una máxima corriente de polarización directa. Pero a nosotros nos interesa que esté protegido en este caso el Arduino. Que está... esto simula un Arduino, miren. Esta fuente regulada a 5 volt y 20 mA simula la señal de un Arduino. Perfecto, ahí está, y lo pusimos ahí, miren qué lindo que quedó, ahí está. Esta fuente regulada, perfecto, ahí me gusta. Y después vamos a tener la fuente, que la verdad la podríamos poner del otro lado para que quede mejor, más, ¿no? Y en el medio la carga. Entonces vamos a ponerla del otro lado y no se haga tanto despelote de cable. Y acá la fuente, que va a manejar, por ejemplo, un motor de 12 volt. Vamos a hacerlo más extremo, de 30 volt y 5 amperes. Ustedes fíjense, recuerden, 30 volt, 5 amperes son 150 watts, una guasada, ¿no? Una guasada contra estas 5 volt 20 mA, que son 100 mA, si no me equivoco. Estas fuentes te dicen la tensión cuando están funcionando y la corriente máxima que te pueden dar. En este caso las dos están en la tensión que está en vacío, 5 que le vamos a mandar a la base, simulando Arduino, 30 que es la fuente de poder para manejar, no sé, un motor, ahora vemos. 0, ¿por qué? Porque no hay carga conectada, si no hay carga no va a haber corriente, está abierto el circuito. Como la base es positiva, nosotros vamos a mandar el positivo, vamos a ya arrancar con rojo para que sea más claro, a la base. Y ahí puse una resistencia de un K, así ni la calculé, me tiró de un K y ahora vemos. Es lo que hace el Arduino, podría haber calculado antes. Pero el Arduino te pone esa y la tenés que cambiar vos. Y al emisor y vamos a calcular la corriente. Si sabemos que esto tiene una tensión de juntura de 7 volt, perdón, 0,7 volt, estamos en 5 volt, acá tiene que caer la tensión 4,3 volt. Y si tienen que circular 20 mA, la resistencia tiene que ser igual a 4.7 dividido 0.02, 235 ohm. O sea, acá va a circular menos corriente. Ahora vamos a ver. Si no, tenemos que poner una de 235 ohm si queremos que circulen 20 mA. Ahora tendría que circular 5 mA. A ver.
4,8 miliamperes. Bien, bien. Bueno, la verdad no estoy acostumbrado a que me salga así de una, pero va bien. Entonces acá tenemos la etapa de la base emisor polarizada directamente. Recordemos que esto es usar el transistor como un interruptor. O conduce o no conduce. Cuando conduce se llama saturación, porque justamente se produce una transferencia de corriente entre el colector y el emisor, el efecto transistor de transferencia viene, y cuando no conduce está en corto. Bien, y ahora vamos a conectar. ¿Y qué vamos a conectar a la salida? Bueno, vamos a ser consecuentes. Podríamos conectar una lámpara, pero vamos a conectar un motor de corriente continua. En realidad, sí, ya el motor, variando esta resistencia, después lo vamos a ver, vamos a variar la velocidad también. Pero bueno, vamos a conectar el motor. El motor simulación, a ver, 480 mA, casi lo máximo que puede controlar el, si no me equivoco, si es un transistor genérico tipo BC548, NPN, algo de 500 mA, medio ampere. Bueno, sí, obviamente estos dos circuitos son dos circuitos independientes. Nosotros queremos que el motor sea controlado por el transistor. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Lo vamos a conectar en serie. Entonces, la etapa de salida va a manejar este motor que recién vimos que podía manejar casi 500 mA a 30 volt. Eso es un montón. De hecho, son casi 15 watts. 500 mA a 30 volt. ¿Y esto cómo lo vamos a conectar? Bien, tenemos que conectar el colector, como les dije, en inversa al positivo y le cambiamos el color para que se note que está en inversa. Colector, y la base puede tener una resistencia al negativo. Por el momento vamos a dejarla así para ver si funciona. Y el negativo va a pasar por el motor. De nuevo le ponemos el color correspondiente, que es negro. Y va a cerrar el circuito, como pueden ver. Se conecta con el negativo de la otra fuente. Comparten. En realidad se conecta a través de la carga, ¿no? Bien, entonces tenemos acá 30 volt con una capacidad de 5 amperes. Vamos a ver lo que usa. Ah, recién lo mostré. Usa medio ampere, o sea que yo acá puedo poner 1 y estaría más que bien. No sé por qué se borró 1 y estaría bien porque consume medio ampere. Y ahora vamos a me gustaría, no, el interruptor tiene su interruptor propio, así que iniciamos simulación. Oh, salió andando todo. Vamos a ver qué está pasando. 5 volt, polarizando la base emisor en directa, circulan 4,21 mA. Una corriente bajísima, ¿no? 5 volt por .00421. Estos son 0,02. Estos son 20 miliwatts. O sea, con 20 miliwatts estamos controlando el motor que está en casi 15 watts, un poquito menos. Miren, ahí apagué, se apagó el motor. Es fabuloso. Esto es lo importante del transistor, que puede manejar una corriente mucho mayor con una sería como un servo que con una pequeña señal maneja algo. El servofreno, por ejemplo, de los autos
cuando con una pequeña fuerza aplica una fuerza mucho mayor. Es difícil hacer analogías. La hidráulica, ¿qué sería? ¿Qué sé yo? Sería una válvula que con un pequeño chorrito de agua abre un caño maestro que deja pasar un montón de agua. Por ejemplo, el agua es la corriente. La pequeña corriente de un chorrito de agua acciona un mecanismo, que en este caso es la disposición de los semiconductores polarizados internos que conforman el transistor. En el caso de este caño de agua habría que ver que es no sé qué mecanismo es que cuando es accionado por una pequeña fuerza de un chorrito de agua deja pasar un gran caudal. Pero es una analogía nada más. Bien, entonces, en este caso tenemos que estamos controlando con una pequeña corriente de, me olvidé la potencia, muy poquita potencia y muy poquita corriente, menor tensión también, una potencia mayor, más tensión y más corriente, ambas cosas. Pero solamente como interruptor, solamente como interruptor. Lo interesante del transistor es que puede después trabajar entre ese estado de corte, que es este el corte, no le estoy polarizando la base emisor, corte no conduce. ¿Cuánto hay? 30 bolas entre esto y esto. ¿Lo medimos? Lo medimos. Entre colector y emisor va a haber 30 volt. Ahora está funcionando cuando haga el corte. Y saturación no va a haber cero, va a haber un poquito más. En la práctica decimos que hay cero que cae, pero ven que hay 85 milivolt. Entonces, cuando está en saturación, circulan los 478 mA. Cuando está en corte, no circula nada. Acá vemos este gráfico que sería el corte y la saturación. La saturación circula la máxima corriente que nosotros establecimos con la fuente regulada en corriente. Y en corte hay una mínima corriente que no sé si la está detectando esta fuente. No la está detectando. No sé si ponemos un amperímetro así, miren. En serie, puede ser por acá o en la entrada del motor o a la salida, ¿no? A la salida me refiero con lo que regresa, pero ahí nos vamos por acá y bajamos por acá. No sé si este amperímetro es mucho más sensible en cuanto a que tiene una escala. A ver, veamos. Uy, pongamos amperímetros. Acá está. No, acá está conduciendo, perdón. ¿Acá? No, cero marca. Está bien. Está bien. Para el caso no, en el simulador esa pequeña corriente no la estamos detectando o este circuito prácticamente no tiene una pequeña corriente de corte. Y la tensión, cuando está en saturación, tampoco es cero, también acá el simulador me indica cero, pero es un poquito más. Es la corriente de juntura, pero bueno, acá el simulador me está dando cero para las dos, o sea acá. Y la tensión de colector emisor, la de la fuente. Excelente gráfico de la página del canal de YouTube que se llama Traductor de Ingeniería. ¿Y qué es esto, este Q en rojo? Bueno, esto es algo que vamos a ver en otro video para establecer un punto de funcionamiento cuando queremos que el
transistor funcione como amplificador. Cuando queremos que amplifique el transistor, tiene que estar en el medio de la tensión y en el medio de la corriente máxima. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Así que gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.